Desde el 1 de enero del 2021, el Reino Unido ha pasado a ser un país fuera de la Unión Europea, con todo lo que eso conlleva en materia de aranceles, aduanas, impuestos, etc. La salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea genera ciertas incertidumbres. El resultado del referéndum para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit, ha cambiado inevitablemente las dinámicas institucionales dentro de la Unión Europea, afectando de manera directa en la toma de decisiones en las empresas españolas vinculadas con Reino Unido y las empresas inglesas vinculadas con Europa. Con el objetivo de informar a las empresas y emprendedores, desde Justime queremos organizar unas jornadas comentando y aclarando los aspectos más importantes y relevantes sobre el Brexit. El foro internacional será abordado por grandes expertos profesionales de Reino Unido y España para abordar todos los retos y oportunidades para las empresas. No es solo un cambio en la terminología, sino que conlleva consecuencias económicas de gestión aduanera, tributarias, etc. Este encuentro de reflexión y debate organizado desde Justime pretende poner foco sobre el ecosistema empresarial y el nuevo escenario provocado por el Brexit. Para ello, en Justime hemos organizado el Foro Internacional de Expertos sobre las novedades del Brexit, reuniendo a diferentes expertos y profesionales de diferentes despachos internacionales para abordar todos los retos y oportunidades para las pymes, startups, autónomos y ciudadanos. El objetivo de este foro no es solo un encuentro internacional para intercambiar experiencias entre profesionales, sino una excelente oportunidad para conocer diferentes visiones, recomendaciones y estrategias para abordar todos los retos y perspectivas en el desarrollo empresarial, así como las experiencias innovadoras. El panel de expertos en el Foro Internacional contará con la presencia de Ignacio David Morillas Paredes, Javier Palacín, Carolina Gos, Belinda Rodríguez y Patricia Larraín. Sin más dilación, vamos a comenzar con el encuentro. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Ignacio. Un segundito, que os pongo el micrófono. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Bienvenidos a este segundo foro internacional, donde hablaremos sobre el tema de las novedades con respecto al tema del Brexit. Y bueno, pues me gustaría sobre todo que comenzar con vosotros, ya que sois expertos, estáis situados en Londres, Ignacio Morillas en Coleman Cole y Javier Palacín en Tax and Advice. Y bueno, pues nos gustaría sobre todo que pudierais comentarnos en este primer apartado de la jornada, saber sobre todo, pues eso, cómo es hacer negocio en Reino Unido y en el caso de ser una empresa con sede en la Unión Europea, qué deberíamos de hacer. Vosotros contáis con esa experiencia y bueno, pues lo que vamos a hacer, vamos a compartir la pantalla para ver una presentación y nos vais comentando pues todas aquellas novedades con respecto al tema del Brexit. De acuerdo. Fenomenal. Segundo, que comparto la pantalla. Perfecto. En el apartado de vuestros, sobre todo la interactuación con el Reino Unido como persona física o jurídica, siendo la Unión Europea residente. Nos gustaría que pudierais comentarnos, así que adelante, Javier, adelante, Ignacio. Javier, empiezo yo, si te parece bien. Sí, por favor, empieza tú, Nacho.
Intentaré ser todo lo breve posible, puesto que el tiempo es escaso y la verdad que son muchos temas de los que se necesita hablar. Entonces, bueno, lo vamos a intentar afrontar desde dos perspectivas, desde el individuo, la persona física, y desde el punto de vista de la empresa, la persona jurídica. El Reino Unido ha sido siempre, bueno, pues un mercado magnífico para hacer negocios, y existe una cantidad de facilidades que vamos a ver a posteriori, en términos pragmáticos, en términos de practicalidad, que, bueno, pues que evidentemente no existen en otras jurisdicciones, o por lo menos no en jurisdicciones de las que yo esté al corriente. No obstante, ¿qué es lo que pasa? Que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y no solamente este hecho que ha creado una cantidad de incertidumbre, sino también el tema del COVID, que añade mucha más incertidumbre a la situación, bueno, pues los procesos no es que se hayan alargado, sino que se han puesto de alguna manera en suspenso en muchísimas ocasiones. Existe un retraso en la administración, no solo evidentemente en la del Reino Unido, sino en cualquier otro, bueno, pues como consecuencia de la readaptación a la situación, no solamente con lo que respecta a Brexit, sino evidentemente con lo que se relaciona con el COVID. Dicho esto, bueno, pues aunque entraremos un poco más en detalle en relación con qué es lo que tienen que hacer los ciudadanos, las personas físicas, qué es lo que tienen que hacer las empresas, cuál es la manera de intentar abordar estos problemas y minimizar riesgos, bueno, pues independientemente de esto, yo creo que este va a seguir siendo un mercado prioritario. Bueno, pues por la sencilla razón de que atrae tanto talento como capital, por muy diferentes razones, no solamente por la cuestión de la educación, ¿no? De los colleges, universidades, Cambridge, Oxford, etcétera, etcétera, sino, bueno, pues también por todos los hubs que tienen a nivel de IT y bueno, tecnológicos, ¿no? Que es lo que básicamente está empezando a notarse cada vez más, que es el futuro. Dicho esto, bueno, pues luego entraremos mucho más detalle con el resto de los temas, y si te parece bien, Javier, pues te paso la palabra. Pues muchas gracias, Ignacio. Bueno, básicamente, hombre, yo la parte, digamos, que quiero comentar es sobre todo desde un punto de vista fiscal, ¿de acuerdo? Y el punto que quiero destacar, sobre todo, porque como hemos dicho es un espacio bastante amplio, es la parte relativa a las aduanas, efectivamente. Es decir, ¿qué ocurre? Digamos que es algo nuevo, es algo que, bueno, pues hace un año no estaba ahí. Entonces, las empresas, sobre todo que vienen de fuera, vamos a focalizarnos en las españolas, pues bueno, tienen que entender qué requisitos o cómo va a ser la forma de trabajar a partir de ahora cuando empresas pues quieran vender productos al Reino Unido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué elementos tenemos que tener en cuenta? ¿Vale? Lo primero, bueno, pues que existen dos familias de productos, ¿de acuerdo? El gobierno inglés, todos los productos que hay, establece dos grandes familias, ¿de acuerdo? Que son los control goods y los no control goods. Los control goods, vamos a decir que son aquellos, bueno, pues medicamentos, productos químicos, fertilizantes, armamento, y los no control goods, digamos que son el resto de productos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, pues la principal diferencia es sobre todo, digamos, destaca sobre todo durante estos primeros 6 meses, porque los primeros, los control goods, tienen que presentar desde el 1 de enero toda la documentación necesaria en aduana para que el producto pueda entrar en el país, ¿de acuerdo? Es lo que se llama el Entry Summary Declaration, ¿vale? Mientras que los no control goods tienen un proceso, digamos, escalonado, ¿vale? Es decir, en teoría, y digo la mayoría de ellos, hasta el 30 de junio no tienen que presentar esa documentación en aduana. Tienen en principio que guardar la información ellos mismos, presentar algún papel, pero al final del periodo, es decir, como tarde, el 30 del 6, hay que presentar lo que se llama un Supplementary Declaration, ¿de acuerdo? Es verdad también que hay determinados productos, por ejemplo, productos de alimentación, de consumo pues, animal y demás, que esos productos sí que es verdad, por eso digo que es escalonado, porque esos entraban el 1 de abril, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Muy importante los términos Incoterms, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, ¿qué son los Incoterms? Más que nada, vamos a empezar por ahí. Bueno, pues los Incoterms son las normas que definen la forma de operar entre los proveedores y los clientes,
¿de acuerdo? Algo que cuando estábamos dentro de la Unión Europea no era tan importante, pero ahora sí que lo es. ¿Por qué? Pues porque pongamos una empresa española que vende, bueno, pues que vende producto a un cliente en Inglaterra, ¿de acuerdo? Puede tener un Incoterm muy favorable o muy desfavorable, ¿de acuerdo? Un Incoterm muy favorable, pues sería Let's Work. ¿Por qué? Pues porque en ese caso vendo el producto, sí, lo vendo, pero es el cliente inglés el que viene a España, recoge el producto, lo saca de la aduana española, se encarga del transporte, se encarga del seguro, se encarga de, bueno, pues pasar por la aduana inglesa, pagar el IVA y llevarlo hasta su almacén, ¿vale? Ese sería, digamos, el más favorable. Luego tendríamos otros Incoterms entre medias, el DAP, el CIF, FOB y, digamos, hasta llegar al peor de todos, que sería el DDP, el Duty Delivery Pay, ¿vale? Este, digamos, lo que nos obliga es a ser nosotros el que tenemos que ocuparnos del transporte, ocuparnos del seguro, pues pasar por la aduana española, llevarlo a la inglesa, pagar el IVA, bueno, y entregar el producto al cliente, ¿vale? Por desgracia, es un Incoterm bastante común, sobre todo en, pues, vamos a decir, pues, sobre todo en el sector de la alimentación, con supermercados y demás, donde más lo estamos viendo. ¿Qué ocurre? Que de todos los Incoterms, el único que me obliga a darme de alta en el IVA inglés es este, es el DDP, ¿de acuerdo? Por tanto, es otro de los puntos que marco, es decir, si vamos a tener que vender vía DDP, vamos a necesitar un número de IVA inglés, ¿vale? Con lo que eso conlleva en tiempos de obtención y demás, ¿vale? Vamos a necesitar también un número de OR inglés, ¿vale? Un número de operador económico para poder importar a Reino Unido, ¿vale? Ya no nos vale solamente el europeo, se nos vale para sacarlo de, en este caso, de España, pero necesitamos el inglés para poder meterlo. ¿Qué más? Necesitamos también seleccionar una empresa aduanera que nos ayude con la gestión en la aduana, con todo el papeleo. Y por último, lo que necesitamos es, bueno, pues confirmar los certificados o documentación que vamos a necesitar de cara a validar los productos, ¿de acuerdo? Certificados, bueno, pues de inspección, que eso sí es verdad que afecta, creo que a productos orgánicos y eso creo que va a entrar a partir de enero del 2022. Certificados de alimentación, de cara, por ejemplo, al IPAF, y sobre todo, quiero destacar el certificado de origen, ¿vale? Lo quiero destacar por lo siguiente, porque sí que es verdad que al haber un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, bueno, pues en cierto modo, digamos, el origen de los productos en cierto modo es un poco igual, porque si hay acuerdo, los productos que tengan origen europeo y lleguen a Inglaterra, pues no van a tener que pagar aranceles, y viceversa, los productos que vayan de la Unión Europea del Reino Unido a la Unión Europea no van a tener que pagar arancel, ¿vale? Hasta ahí fenomenal. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a poner el caso siguiente. Una empresa española que vende pues, tomates de Almería, por ejemplo, a un cliente en Inglaterra, ¿vale? El tomate llega a Inglaterra. ¿Va a tener que pagar aranceles? No, porque tiene origen español y, por tanto, europeo. Perfecto, hasta ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues vamos a decir, por ejemplo, que esa empresa inglesa decide luego exportar esos productos, ese mismo tomate, a Holanda. Bueno, pues cuando llega a la aduana holandesa, lo que nos van a decir es, este producto no tiene origen inglés. O sea, lo que has hecho es sacarlo de una caja y ponerlo seguramente en una más pequeña. Ya está, no has hecho más. Entonces ahí, en teoría, tendría que pagar aranceles. ¿De acuerdo? Si es verdad que hay unos mecanismos que se han puesto en práctica para intentar evitar eso, pero tenemos que conocerlos, porque si no los aplicamos, nos vamos a tener que comer el arancel, ¿vale? ¿Qué mecanismos, digamos, bueno, pues están en práctica? Pues, por ejemplo, el Return Code Relief es uno de ellos, ¿de acuerdo? Y el Cumulation of Origin, ¿de acuerdo? El Cumulation of Origin, ¿en qué consiste? Bueno, pues consiste en lo siguiente, consiste en, básicamente es un acuerdo entre la Unión Europea en este caso y el Reino Unido, por ser hacerlo concreto, ¿de acuerdo? A partir del cual, bueno, se entiende que el producto, digamos, tiene origen, vamos a decir en este ejemplo que he puesto, inglés, ¿vale? ¿Y cuándo se produce eso? Bueno, pues se produce, en este ejemplo de los tomates, si estos tomates han sufrido un proceso de cambio, de transformación, digamos que se entienda que es sustancial. Por ejemplo, pues hemos cortado los tomates, los hemos cocido, los hemos triturado, les hemos hecho no sé qué y al final es una salsa de tomate. Y esa salsa de tomate la llevamos a Holanda en este caso. Bueno, el producto vamos a decir que ha cambiado lo suficiente y por tanto tiene origen inglés, ¿de acuerdo? No tendría que pagar arancel en la aduana holandesa, ¿vale? ¿Dónde podemos ver esta normativa, estas reglas de cara a la transformación de los productos? Pues lo podemos ver, que también lo pongo ahí, en el anexo Origi 2,
¿de acuerdo? Que eso está en el acuerdo de salida. En esa parte vas a poder ver todas las reglas que nos permiten entender si un producto se ha transformado lo suficiente, ¿vale? Lo digo porque pongo otro ejemplo extremo, pero compro compro queso, por ejemplo, de Francia, lo rayo y ese queso lo meto en bolsitas y lo mando de nuevo para Holanda, pues es queso rallado. Al final, ¿eso se ha transformado? No, lo que he hecho es cortar el queso en trozos, pero sigue siendo queso, ¿de acuerdo? Entonces, importante tenerlo en cuenta y sobre todo importante conocer que esto existe para poder solicitar esas excepciones, ¿de acuerdo? Y no tener que pagar aranceles en una situación, perdonad, como esta, ¿de acuerdo? Bueno, y eso sería, digamos, todo. Nacho, te devuelvo la palabra. Ignacio, no te escuchamos, disculpa. Mi culpa. A ver, ahora. Perdóname. Ahora, sí, Gracias. perfecto. Ignacio, Perdona. adelante. Estaba diciendo muchas gracias, Javier, y luego, independientemente de que estoy seguro de que habrá algunas preguntas por parte de los asistentes, lo que sí quisiera hacer un poco es hincapié en la practicalidad de este mercado y, por ejemplo, a nivel de, luego hablaremos de las visas, el mercado laboral, etcétera, etcétera, pero, por ejemplo, lo que es a nivel de la constitución de una empresa, y me disculpo por todos aquellos asistentes que tengan conocimiento de cómo funciona aquí lo que es la constitución de una empresa, bueno, pues es un proceso muy sencillo que básicamente se realiza en cuestión de 3 días. No necesitas un capital social, empieza el capital social de el equivalente a una SL para nosotros desde 1 libra, que ni siquiera tienes que desembolsar. Los directores, que son los administradores, pueden tener cualquier nacionalidad, residir en cualquier sitio, no tienen ningún tipo de problema. Y lo que sí necesita, evidentemente, la sociedad es un domicilio social, aquí en el Reino Unido. Pero a nivel de lo que es la practicalidad de cómo se monta una sociedad, que entiendo además que en España se está intentando sacar adelante una ley similar por la cual se puede montar una sociedad básicamente en 0,5. Entonces, bueno, eso lo que da lugar es saber cuál es la flexibilidad del mercado y cómo, evidentemente, tratan al empresario. Puede ser un autónomo, puede ser un empresario en sí, para facilitarle, evidentemente, el comercio que realice. Y luego, como digo, bueno, pues trataremos más en profundidad el tema laboral, el tema de propiedad, lo que queráis. Muchísimas gracias. Gracias Ignacio, gracias Javier. Ahora lo que vamos a hacer es que hemos estado conociendo un poco el ámbito de lo que está ocurriendo en Reino Unido y bueno, pues vamos a volar de nuevo y nos vamos a situar en un punto estratégico a nivel nacional en Sotogrande, muy próximo de Gibraltar. Yo creo que es un punto interesante donde vamos a conocer también, pues bueno, la visión de todos estos aspectos de los que nos encontramos, pero sobre todo relacionados a cómo poder hacer negocio en Europa en el caso de ser una empresa con sede en Reino Unido. Entonces voy a darle la palabra en este caso a Belinda y a Carolina Gos, a Belinda Rodríguez y a Carolina Gos de Sotogrande Legal Service y Corte Azul, que van a compartir su experiencia, su conocimiento al respecto. Así que dame un segundito que os las presento. Ahora sí, creo que tenéis que activar el micrófono. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Carolina? ¿Cómo estamos, Belinda? Pues muy bien, encantada de estar con vosotros. Pues bienvenidas y bueno, después de viajar a Londres nos hemos venido a Sotogrande, un buen punto a nivel nacional y bueno, nos gustaría sobre todo que pudierais explicarnos un poco vuestra visión
al respecto? Sí, bueno, nosotros efectivamente desde este punto que es muy estratégico en cuanto a la nacionalidad de la mayoría de nuestros clientes, que son británicos, aparte del resto de Europa, pero la mayor parte es británica, hemos sufrido, la verdad, la incertidumbre a partir del 2016 con realmente cómo iba a ser esa retirada de la Unión Europea, puesto que hay un tejido empresarial y, por supuesto, también mucha inversión de personas físicas británicas en la zona y ha paralizado realmente durante esos años la inversión, esa incertidumbre. Después el acuerdo de retirada tampoco dejaba nada claro, o sea que realmente pues desde el 16 hasta el 18 pues hemos estado pendientes de cuál iba a ser la reacción política en cuanto a las consecuencias económicas de la ruptura, que efectivamente pues había muchos aspectos que regular. Y bueno, ya con el acuerdo de comercio y de cooperación se ven las cosas un poco más claras, aunque efectivamente pues hay consecuencias. Nos estamos intentando adaptar a ellas. Yo creo que lo ideal también es dejar la incertidumbre atrás, que cada uno sepa lo que tiene que hacer, las consecuencias que hay, porque así se puede seguir adelante. Y bueno, nosotros podemos explicar un poco la casuística que tenemos. Hemos intentado dividir nuestra explicación en lo que son las consecuencias a los ciudadanos, personas físicas, y lo que es ya en el sector empresarial. Entonces, doy la palabra a mi compañera Carolina Gos para que nos explique un poco cómo ha sido esa adaptación en cuanto a los ciudadanos, residencia, visas, canjes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como decía Belinda, lo hemos intentado dividir un poco, que sea ciudadanos, empresarios, hacerlo lo más dinámico posible, lo más fácil de entender, que sabemos que estas cosas suelen resultar un poquito más rollo, por decirlo de alguna manera, cuando hay tantos criterios y tantas disparidades normativas y de incertidumbre. En este caso, los ciudadanos británicos tenían la regulación durante el periodo transitorio que duró hasta el 31 de diciembre del 2020, donde tenían el derecho a la libre circulación al igual que cualquier otro ciudadano de la Unión Europea. Ya a partir del 1 de enero pues, se consideran ciudadanos residentes en un tercer Estado miembro y se equipará su situación a ella. En el tema específico de los británicos en España, pues se concede ese periodo transitorio para que soliciten sus TIEs, sus tarjetas de identificación de extranjeros, en el caso que ya tuviesen residencia, soliciten su residencia y se les sigue equiparando, de cierto modo, hasta esa fecha del 31 de diciembre del 2020 a un ciudadano de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que nos hemos encontrado con el COVID, nos hemos encontrado que ha habido una avalancha también aquí en las administraciones, no solo por el COVID, sino todo el mundo que ha querido solicitar ese canje de su estatus para seguir siendo considerado o teniendo los derechos de un ciudadano de la Unión Europea, a pesar de salir de la Unión Europea a partir del 1 de enero del 2021. Y nos hemos encontrado, por lo menos en esta zona del sur, que todo aquel que hubiese cumplido los requisitos a fecha 31 de diciembre del 2020, pero no hubiese solicitado su residencia, no la hubiese renovado, no hubiese solicitado su TIE, se le van a aplicar los mismos criterios. Pero es necesario que a 31 de diciembre de 2020 nos puedan acreditar que ya cumplían todos esos requisitos. Entonces, ya todo el que no los cumpla a fecha 31 de diciembre, pero aunque lo pueda acreditar hasta finales de junio del 2021, pues se va a seguir beneficiando de todos los derechos como si un ciudadano de la Unión fuese. En cuanto al ámbito laboral, pues el trabajador británico hasta ahora, hasta el momento del fin del plazo transitorio, no tenía la empresa que lo contrataba ninguna obligación ni ninguna relación con la autoridad migratoria, puesto que existía la libre circulación dentro del marco del acuerdo de retirada. Y a partir del 1 de enero del 2021, la empresa ahora debe relacionarse con la autoridad migratoria, en el caso de un trabajador británico con actividad laboral o profesional en España. El trabajador británico pasa, pues, a considerarse un nacional de un tercer país y tanto para residir como para trabajar en España va a necesitar una autorización que se debe solicitar, en el caso del trabajador, por parte de la empresa. Luego, en el ámbito de seguridad social, pues se van a aplicar
distintos principios, que son el principio de legislación aplicable única. Los ciudadanos abiertos a la legislación de un solo país van a cotizar en un mismo país. El principio de igualdad, de trato o de no discriminación, van a tener los mismos derechos y obligaciones que los nacionales del país en el que estén cubiertos. Es decir, un británico que viene aquí pues va a seguir teniendo los mismos derechos siempre que tenga sus autorizaciones y sus permisos para trabajar. La totalización de los periodos, la garantía de que los periodos de seguro, trabajo, residencia anteriores en otros países se van a tener en cuenta para calcular sus prestaciones siempre, y el principio de exportabilidad de las prestaciones a todos los países de la Unión Europea en los que resida el beneficiario o los miembros de su familia. Si tiene derecho a una prestación en un país, pueden seguir percibiendo esta prestación aunque no residan en dicho país. Sí es de resaltar que con el acuerdo de retirada y todo aquel que cumpliese sus requisitos hasta el 31 de diciembre del 2020, pues se van a seguir respetando todos los derechos, todas sus cotizaciones, todos sus derechos a prestaciones, etcétera. Luego, en el ámbito de la circulación, que ya se restringe, que termina de ser una libre circulación al salir el Reino Unido de la Unión Europea, desde el 1 de enero del 2021, los nacionales de la Unión Europea, los británicos, ya no necesitan visados para estancias de hasta 90 días por cada periodo de 180 días, y distinguimos entre las actividades que están amparadas por la entrada sin visado en España y las que sí requieren un visado. Las que no requieren un visado, pues turismo, visitas a familiares y amigos, actividades relacionadas con los negocios, como pueden ser reuniones, conferencias, charlas, firmas de acuerdo, cualquier tipo de contrato, etcétera. Y los estudios, la formación y las prácticas no laborales y las actividades de cualquier tipo de voluntariado que duren menos de 90 días. La estancia en España, que sí tenga una duración mínima de 90 días con una finalidad laboral, sí va a requerir un visado nacional. Y los británicos que deseen permanecer en España durante más de 90 días, desde el 1 de enero necesitan un tipo de visado. El visado pues, puede ser un visado de estudios para una estancia superior a 90 días, un visado de residencia no lucrativa pues, para rentistas, jubilados, a los que no se les va a permitir trabajar nunca, el visado de reagrupación familiar para un miembro de una familia de un extranjero que ya es residente. Tenemos el visado de trabajo también para las actividades lucrativas, tanto por cuenta propia o por cuenta ajena, de una duración indefinida o determinada, incluso un traslado interempresarial. También tenemos los visados dentro del ámbito de la ley 14/2013 para emprendedores, inversores, un traslado intraempresarial, investigadores y prácticas, ¿vale? Y luego sí tenemos también la especialidad de Gibraltar, que queremos tratarla un poco pues, por la proximidad que tenemos con Gibraltar. Y aquí sí tenemos pues, más puntos. Los puntos que el 13 de marzo del 2021 pues, se publica el BOE, donde se recoge un acuerdo internacional en materia de fiscalidad suscrito entre España y el Reino Unido en relación solo a Gibraltar. O sea que el ámbito de aplicación, aunque este acuerdo se haya alcanzado por el Reino Unido, solo va a afectar a Gibraltar, y entre sus objetivos pues, se encuentran la eliminación del fraude, estableciendo un régimen de cooperación administrativa en materia fiscal que va a comprender pues, un intercambio de información sobre determinadas categorías de rentas y activos. Y aquí también quieren establecer reglas para resolver los conflictos de residencia fiscal y evitar la utilización de las sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes fiscales en España o para la realización de actividades económicas en España. El acuerdo recoge diversos puntos, como puede ser la protección de intereses financieros y una buena llevanza fiscal. Van a continuar aplicándose en Gibraltar hasta la fecha en la que el derecho de la Unión Europea deje de ser aplicable allí toda la legislación y las normas de la Unión Europea relativas a la transparencia, la cooperación administrativa, las prácticas fiscales perniciosas contra la lucha, el blanqueo de capitales. Y desde la fecha en que el derecho de la Unión Europea pues, deje de ser aplicable, se va a mantener en Gibraltar una legislación equivalente a la legislación vigente en la Unión Europea a esa fecha. Los criterios que establece también este acuerdo para resolver los conflictos de residencia, que sí tenemos muchos por la proximidad, porque aquí en 5 minutos estás en Gibraltar. Entonces, es muy difícil determinar si una persona pues, tiene sus intereses en Gibraltar, reside en España o a la inversa. Aquí nos dicen que el criterio a favor de la residencia en España siempre va a estar ligado a la permanencia durante más de 183 días en territorio español y, sobre todo, la localización del núcleo de intereses vitales y económicos, así como los intereses familiares.
Luego tenemos unas normas especiales de residencia para los nacionales españoles que trasladen su residencia a Gibraltar, que ya digo, por la proximidad que hay es un tema que tenemos a diario casi. Y aquí se va a considerar a estas personas que son nacionales españoles, que han sido residentes en España, se les va a considerar residentes fiscales exclusivamente en España, no van a perder la residencia durante el ejercicio en el que hagan el cambio y los 4 ejercicios fiscales siguientes. Si bien esta regla no se va a aplicar a los nacionales no españoles que pasen menos de un ejercicio fiscal completo en España o a los gibraltareños que pasen menos de 4 años en España. Para las personas jurídicas, entidades y otros instrumentos o formas jurídicas, se establece que la residencia fiscal exclusivamente en España de las sociedades y otro tipo de entidades gibraltareñas cuando tengan una relación significativa con España. Las autoridades competentes van a eliminar cuando proceda la doble imposición de conformidad con lo dispuesto en su legislación interna y tenemos el régimen especial de cooperación administrativa en materia fiscal entre las autoridades competentes de las respectivas administraciones tributarias. Este régimen especial comprende el intercambio de información que siempre vamos a tener con personas y categorías de rentas y activos. En cuanto a la extensión territorial, como he dicho antes, con lo que respecta al Reino Unido, solo va a resultar aplicable a Gibraltar. Y sin más, le doy la palabra a Belinda para que continúe ya con su parte de la exposición. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues efectivamente en el ámbito empresarial también ha habido novedades que se han hecho esperar, pero porque, bueno, la incertidumbre y sobre todo la preocupación era que el tratamiento de las empresas británicas con respecto a las operaciones que se hicieran desde España o con el resto de países de la Unión Europea era un tratamiento de tercer país, por lo tanto, no protegido, no regulado por la normativa europea y, bueno, había esa incertidumbre. Hasta el momento del Acuerdo de Comercio y Cooperación, que entró en vigor in extremis el 1 de enero del 2021, en el que efectivamente, tal como mi compañero Javier comentaba antes, uno de los puntos básicos es el Acuerdo de Libre Comercio, en el que por lo menos pues, se ha acordado que no se va a aplicar aranceles a la mercancía entre los territorios. Sí que también se regula un marco de cooperación económica y social basado en criterios de reciprocidad, por lo tanto, pues, bueno, también está un poco en el aire. Yo desde mi punto de vista entiendo que en base a la confianza mutua o a el tratamiento que ambos territorios, ¿no? Lleven a cabo en todas las materias, pues así se irá actuando. Después también ese acuerdo de comercio recogía reglas sobre asociación en materia de seguridad interior y en el marco de gobernanza común. Entonces, este acuerdo de comercio y cooperación es la base de la nueva normativa a tener en cuenta las operaciones comerciales entre los territorios y ya hablando de el efecto, la fiscalidad de las empresas británicas en España, tenemos que tener en cuenta lo que prevé el impuesto de la renta de los residentes, siempre teniendo en cuenta que todos aquellos artículos, regulación en la que se establecen una serie de beneficios para los países integrantes de la Unión Europea o Espacio Económico Europeo ya no son aplicables a Reino Unido. Y bueno, sí que es cierto que el convenio de doble imposición entre Reino Unido y España sigue en vigor. Por lo tanto, también es de aplicación y, bueno, hay una serie de beneficios que son aplicables. Realmente, en cuanto a las operaciones comerciales, teniendo en cuenta que Reino Unido ya es tratado como un tercer país, se consideran ya no como operaciones intracomunitarias. Todas estas operaciones comerciales pasan a ser declaraciones aduaneras, como con cualquier otro tercer país. Entonces, esto tiene repercusión tanto en los impuestos como en los certificados, las autorizaciones en los productos, como bien decía mi compañero Javier, y sobre todo también paralelamente porque estamos hablando, en cuanto a que hay unos criterios de reciprocidad, pues al igual que en Reino Unido a los productos que provengan de España les es de aplicación una normativa específica, quiero decir, en cuanto a los requisitos, autorizaciones y certificaciones, los productos que vengan de Reino Unido
para España también van a tener que cumplir esos requisitos que ya son añadidos a los que había anteriormente. Sí que es cierto que toda operación que haga un operador establecido en Reino Unido a España va a ser tratada como una importación en España, para ellos desde allí una exportación, por lo tanto, el tratamiento, digamos, es exento de IVA, pero sí que hay repercusiones en el IVA, porque si la factura que recibe el cliente español del proveedor de Reino Unido es por una compra de servicios, habrá una inversión del sujeto pasivo, ya que el IVA lo repercutirá a él. Si estamos hablando de una compra de mercaderías, el proveedor de Reino Unido, lo que tendremos es un IVA de importación. Este IVA de importación ya no solamente engloba el concepto del IVA en sí, porque la base imponible del IVA de importación es distinta. Se le tienen que añadir los impuestos, salvo el IVA, claro está, y después otros gastos accesorios, como por ejemplo el embalaje, el transporte, el seguro. Por lo tanto, esto puede hacer que se encarezca el precio de los productos. Después, en cuanto a los requisitos para una sociedad británica para operar aquí en España, pues como diferencia al sistema anterior es que ahora sí que estas empresas establecidas en Reino Unido que realicen operaciones sujetas a IVA en la península, en territorio de aplicación del impuesto, tienen que nombrar obligatoriamente un representante legal. Anteriormente no, porque las empresas de la Unión Europea no tenían por qué tener un representante legal en España. Al ser considerado tercer país ya es obligatorio. Por supuesto, también tener un NEORI para importación o exportación. Y, bueno, me gustaría incidir en que ya no solamente estamos viendo aquí la casuística de esas empresas británicas que realizan ventas a clientes españoles, sino aquellas que a lo mejor sí que quieren implantarse aquí de manera más continua. Hasta ahora, pues la manera normal era o bien establecer una subsidiaria, constituyendo una sociedad española participada pues al 100% o mayoritariamente por la sociedad británica, o una filial, que era pues abrir una sucursal en España. Claro, en este caso el régimen de tributación, por lo que hablábamos antes, varía porque el impuesto de la renta de los residentes sí que establece que los intereses y ganancias de esas entidades tributarían en España, lo que hasta ahora no ocurría por ser tratadas como miembros de la Unión Europea, y los beneficios que se distribuían a las matrices igualmente ya empiezan a tributar en España, cosa que anteriormente no ocurría. Sí que es cierto que por el convenio de doble imposición que sigue en vigor entre Reino Unido y España, la imposición complementaria para establecimientos permanentes no es aplicable. No existe esa imposición complementaria para sociedades de Reino Unido aquí en España, pero no por la normativa del impuesto de los residentes, sino por el convenio que sigue en vigor. ¿Sí? Bueno, continúo. Después, pues nada, simplemente hacer mención que el tema de la inversión o compra de propiedades aquí en España, tanto por empresas como por particulares, realmente no se ve afectado. El tema de las formalidades, los impuestos a pagar en la adquisición sigue igual, pero sí que es cierto que el impuesto de la renta de los residentes hace una diferenciación entre aquellos que sean residentes en la Unión Europea que tributan por rentas presuntas un 19% y por rentas, por ejemplo, por el alquiler de sus inmuebles un 19%, pero del rendimiento neto, esto es el alquiler menos los gastos derivados o relacionados con ese alquiler, cuando aquellos que sean residentes fuera de la Unión Europea, que en este caso ahora mismo son los británicos, deben de tributar un 24% sobre las rentas presuntas y en el caso de que alquilen esos inmuebles no les está permitido deducirse ningún gasto de alquiler. Por lo tanto, tributarían al 24% del rendimiento bruto. Tampoco sería de aplicación a aquellos británicos que vendieran su vivienda en España
para volver a vivir a Reino Unido y comprar allí su nueva vivienda habitual, como hasta ahora ocurría, la posibilidad de la reinversión en vivienda habitual. Hasta ahora había una deducción que, bueno, todos los demás miembros de la Unión Europea la pueden utilizar. Los británicos ya no pueden utilizar esta deducción porque son tratados como tercera parte y no tienen los beneficios de los miembros de la Unión Europea. Y bueno, y simplemente una puntualización más en cuanto a los residentes, los nuevos, ¿no? Residentes fiscales británicos en España, bueno, residentes, digamos. Aquellos que hayan obtenido la tarjeta de residencia después del periodo transitorio y no por el acuerdo de retirada, para poder renovarla van a tener que acreditar que han residido en España más de 183 días en el año. Y eso quiere decir ser residente fiscal en España. Hasta ahora los europeos con tarjeta de residencia no tenían por qué cumplir ese requisito, por lo tanto podían tener tarjeta de residencia española y no pasar aquí más de 183 días y por lo tanto no tributar aquí por sus rentas mundiales. A los británicos que hayamos tenido o que tengan ahora tarjeta de residencia, como para poder renovarla van a tener que acreditar que han permanecido aquí más de ese periodo, pues se les va a considerar residentes fiscales. Y nada más por ahora. Perfecto. Gracias, Belinda. De nada. Pues justamente después de haber hecho toda la presentación, lo que vamos a hacer es ahora pues ir a lo que es a la mesa redonda, donde vamos a compartir un poco una serie de cuestiones, planteamientos y bueno, pues nos gustaría conocer pues bueno, pues aquellos aspectos que pueden ser importantes en el día a día. Justamente con eso, después de estas presentaciones, vamos a analizar cómo hacer negocios en Europa, en el caso de ser una empresa con sede en Reino Unido, cómo hacerlo y cómo hacer negocios también desde el punto de vista de una empresa de Reino Unido que quiere ir a España, ¿no? Entonces, bueno, justamente para eso vamos a acabar con este apartado de presentaciones y vamos a compartir este panel. También vamos a contar con Patricia Larraín. Hola, Patricia. Buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Nio Antonio. Muchísimas felicidades a todos por la presentación. La verdad es que es muy difícil sintetizar todo lo que hemos pasado estos 4 años ante la incertidumbre fiscal y jurídica, y estoy de acuerdo con Belinda en que hay que dejar ya la incertidumbre detrás y empezar a mirar adelante y empezar a estudiar entre todos nosotros los profesionales la mejor manera de incentivar tanto la inversión española en el Reino Unido como para que incentivar una vez más que el Reino Unido vuelva a invertir en nuestro país, porque realmente la incertidumbre ha paralizado muchísimo la actividad entre las dos naciones. Justo. Aprovecho para comentar que podéis, decir, todos aquellos asistentes a través de LinkedIn en directo, LinkedIn Live, pueden tramitar su cuestión a través del chat. En el chat del vídeo podéis realizar vuestras consultas, vuestras dudas y, bueno, pues dependiendo de cómo andemos de tiempo, podremos responder a esas cuestiones. Para comenzar con este apartado de la mesa redonda, sí que es verdad que os recomendaría, sobre todo a los panelistas, que pudierais mutear en el momento que otra persona esté dando su respuesta para que no se nos acople el sonido y que, bueno, pues que podamos dar unas respuestas lo más claras posibles, ¿vale? Simplemente esa pequeña aclaración. Y, bueno, pues comenzando con esta mesa redonda, una de las preguntas que os propongo, así se nos pone en la pantalla, fenomenal. Una de las cuestiones que nos han llegado es qué pasa con los ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido y qué trámites se deben de realizar. Bien, pues no sé, Javier, Ignacio, ¿te animas? Activa el micrófono. Fenomenal. Creo que esta pregunta es para mí.
Bueno, han corrido ríos de tinta, ¿no? Anterior al acuerdo de salida del Reino Unido, qué es lo que iba a pasar con los ciudadanos europeos, si iban a guardar sus derechos, si se les iba a echar, etcétera, etcétera. Bueno, aquí lo que aplica es un principio internacional que es el principio de la reciprocidad. Entonces, bueno, pues no ha habido ningún tipo de problema siempre y cuando estos residentes puedan demostrar eso mismo, que eran residentes en el Reino Unido a fecha de 31 de diciembre, a las 12 de la noche del 2020 en España, a las 11 de la noche en el Reino Unido, que es la fecha exacta de salida. Si pueden demostrar esta situación de residencia, lo único que tienen que hacer, y que se está haciendo, es descargarse el app correspondiente del Ministerio de Asuntos Interior equivalente en el Reino Unido. Básicamente escanear tu pasaporte o tu DNI, si es un pasaporte de estos inteligentes, y una vez que lo has escaneado con el número además de la seguridad social que se supone que tienes que tener aquí en el Reino Unido, el sistema te lo reconoce y dependiendo si has estado residiendo 3 años o más de 5, te dan lo que se denomina o bien el pre-settle status o bien el settle status. 3 años solamente pre-settle, en cuanto cumplas los 5 pasas al settle status. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que tienes el settle status, lo que te da derecho es a residir indefinidamente, como si fueras un ciudadano británico, pero sin pasaporte. Y al mismo tiempo te da la opción para que si quieres puedes solicitar tu pasaporte británico. Cumples con toda la reglamentación, no tienes ningún tipo de problema, obtienes tu pasaporte. Y hay otra, aunque no es dentro de esta pregunta, pero se suele repetir muy mucho, es que si me saco el pasaporte británico pierdo la nacionalidad española. No, eso no es cierto. No hay ningún problema, tienes los 2 pasaportes, tienes el pasaporte británico y el español. Lo único que tienes que hacer es notificar al consulado que quieres guardar tu nacionalidad española con una documentación correspondiente y tienes tus 2 pasaportes, lo cual evidentemente es una gran ventaja. Y a colación de lo que acabas de decir de los impuestos por venta de bienes, inmuebles, etcétera, etcétera, que en vez del 19 aplica el 25, yo creo que ahí, si juegas bien con los tiempos, una persona que tiene la doble nacionalidad, puedes ahorrar una cantidad sustancial de dinero. Gracias. Perfecto, Ignacio. Os voy a lanzar otra cuestión que creo que también es interesante, y es, ¿qué pasa con los ciudadanos que vayan a vivir a partir de ahora a Reino Unido, Ignacio? Pues sí, esta es para mí también. Vamos, los ciudadanos que vengan a vivir al Reino Unido tienen que tener un permiso de trabajo. Lo que hay es que, evidentemente, lo cual es un poco difícil, quitarse el chip, porque evidentemente estamos acostumbrados a una normalidad que ya no existe. Yo creo que a lo mejor la mejor manera de aproximar este tema es, tenemos que pensar en Inglaterra como, por ejemplo, si fuese Estados Unidos. Todos estamos familiarizados con las películas y con la tarjeta verde, ¿no? La carta verde. La carta verde para trabajar. Pues, oiga usted, estamos hablando exactamente de lo mismo. Ya no se puede venir aquí a trabajar, ya no se puede venir a residir, a no ser que tengas algún tipo de visa, a no ser que tengas algún tipo de interés. La parte o la posibilidad que puede ser potencialmente más liviana para que venga a vivir aquí es si tienes a un hijo estudiando aquí. Ahora, no obstante, tiene que ser un hijo menor de 11 años y solamente te puedes quedar durante un periodo de tiempo determinado y no puedes, evidentemente, utilizar los servicios sociales de ayudas al desempleo, a housing, etcétera, etcétera. No puedes trabajar, no te permite trabajar esa visa, etcétera, etcétera. Si estamos hablando de que entra, sale, viene de vacaciones, viene a visitar, etcétera, etcétera, sí. Si viene, evidentemente, a residir, a vivir aquí, necesitan algún tipo de visa. Ya no hay libre circulación de personas, ya no estamos en la Unión Europea. Gracias, Ignacio. Otra de las cuestiones que queríamos abordar es en qué situación quedan los británicos residentes en España. Me gustaría trasladársela a Belinda, si puede activar su micrófono. Belinda, adelante. Sí, pues bueno, paralelamente a lo que comentaba Ignacio,
efectivamente, pues también los británicos residentes en España han tenido un plazo para, y bueno, lo siguen teniendo porque por lo menos hasta el 30 de junio se pueden sacar la tarjeta de identificación de extranjero, que ya efectivamente sus tarjetas de residencia comunitaria dejan de ser válidas. Entonces, pues bueno, en el periodo anterior ha sido bastante fácil hacer ese cambio, porque realmente las comisarías de policía, realmente aportando el certificado de residencia, se solicitaban las tarjetas de identificación muy rápidamente y muy fácilmente sin aportar apenas documentación. Después, para aquellos que nunca lo habían solicitado, sí que han tenido el periodo transitorio para poder hacerla siempre y cuando pudieran acreditar que residían aquí en España, que tenían, digamos, medios económicos para residir, que tenían cubierta la sanidad, ya sea con una póliza privada o bien por haber transferido sus derechos, si son británicos, pues con un modelo S1 a España en cuanto a los derechos sanitarios ya adquiridos. Y bueno, y ahora mismo todavía aquellos que puedan acreditar que antes de final de año del 2020 residían aquí, pero no había muchísimos casos como estos, no habían tramitado nunca o solicitado la tarjeta de residencia, pues con otras evidencias, digamos, que la principal pues sería un empadronamiento en el ayuntamiento, aunque por nuestra experiencia también están aceptando otros medios de prueba, como que se reside aquí, como contratos de alquiler, pues no sé, como efectivamente algún tipo de póliza de seguro médico, pero con cobertura aquí en España. Se tienen que solicitar de otra manera porque ya no se hace en la policía directamente, sino que hay que pedir una autorización previa en extranjería y una vez obtenida esa autorización previa ya se puede tramitar lo que es la obtención del TIE, tarjeta de identificación de extranjero, en la policía competente. Y bueno, esa es ahora mismo la situación de los residentes en España. Puedo pasar la palabra a mi compañera Carolina para aquellos que quieran a partir de ahora solicitar la residencia, porque sí que tienen otras opciones, pero claro, ya sí que tienen que regirse por la normativa de extranjería habitual con terceros países. Sí, básicamente es eso, que ya ahora son terceros países, son muchos más requisitos, ahora hay que entrar pues, con una autorización de trabajo, ya no es como antes, como dice Belinda, entrabas aquí por la libre circulación, vivías aquí, te empadronabas aquí y ya está, no se te consideraba residente fiscal, ahora sí, son todo ese tipo de cambios que ahora no nos basta con un solo certificado de empadronamiento, con un contrato de alquiler, sino que ahora pues eso tenemos que ir por todos los cauces y vías nuevos para el Reino Unido, que ya eran antes para los países de terceros estados, como ahora se considera el Reino Unido, y básicamente eso, ahora hay que cumplir absolutamente todos los requisitos habidos y por haber, y como sabemos España es bastante estricto con la burocracia en ese sentido y hay que cumplirlo todo de manera escrupulosa para poder acceder a una residencia siendo un miembro de un tercer estado. Gracias, Carolina, por la aclaración. Otra de las cuestiones que, bueno, que queríamos plantear en esta pequeña mesa de debate es, ¿se podrá seguir viajando al Reino Unido con DNI? ¿Cuál es tu opinión, Ignacio, al respecto? Hasta el 30 de junio no hay ningún tipo de problema, entradas, salidas, settlement status, que además me lo has recordado tú, gracias, se tiene que solicitar el settle y el pre-settle status antes del 30 de junio, si está residiendo aquí en Inglaterra. Pero en lo que concierne al DNI, hasta la fecha de 31 de octubre se puede utilizar sin ningún problema para entrada y salida. A partir del 31 de octubre tienes que tener un pasaporte válido, en vigor, etcétera, etcétera, etcétera. A no ser que tengas el settlement o el pre-settlement status. En el caso de que lo tengas,
puedes seguir entrando y saliendo con un ID, con un DNI para nosotros o cualquier otro documento similar en cualquier país de la Unión Europea. Y ahora mismo, por ahora, esto es vigente hasta octubre del 2025. No obstante, pueden cambiar las cosas en el ínterin, pero ahora mismo, hasta octubre, puedes entrar y salir con tu DNI sin ningún tipo de problema. A partir de ahí, si no tienes settlement o pre-settlement, necesitas el pasaporte. Gracias. Importante puntualización a tener en cuenta, 31 de octubre para todos los ciudadanos, aspecto a tener en cuenta. Y bueno, pues para terminar con esta ronda de preguntas que estaban todas destinadas a circunstancias de los propios ciudadanos, os quería comentar con respecto a los propios ciudadanos cómo ha afectado en este caso el COVID, ¿vale? A todo este tipo de gestiones, bueno, pues diarias, ¿no? Para los propios ciudadanos. Y bueno, me gustaría conocer la opinión, en este caso, de Javier y bueno, pues también si Carolina Day nos puede dar luz desde su punto de vista, pues os lo agradecería. Pues gracias, Antonio. Pues vamos a ver, yo, bueno, un poquito también es lo que ha dicho antes Ignacio. El problema de las administraciones públicas es que se ha juntado el Brexit con el COVID y al final eso es una coctelera pues mortal, ¿no? Yo desde el punto de vista que, bueno, que toco, que es Hacienda, pues la verdad es que los retrasos han sido y siguen siendo muy largos. O sea, Hacienda sigue preparándose para el COVID, sigue ajustándose, ya pasó un año y medio, va a acabar el COVID y van a seguir ajustándose, ¿no? Entonces, pues claro, da una sensación a veces un poquito de frustración. Te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo que a mí me ha llamado bastante la atención, es de cara a la obtención de los números de seguridad social aquí en Inglaterra, ¿vale? Digamos que el número de seguridad social es importante, a lo mejor no juega el mismo papel que en España, digamos, de tanta importancia, pero aún así es importante. Imagínate, poniéndose desde el punto de vista que el año fiscal aquí va de abril a abril, es decir, abril del año 2019, marzo del 2020, antes de la pandemia. Alguien que, por ejemplo, todavía en la Unión Europea llega aquí, quiere buscar un trabajo y demás, y si se puede poner a trabajar y pedir el número de seguridad social, pero lo puede pedir ahora, lo puede pedir dentro de un mes. De repente aparece la pandemia, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? El proceso de obtención de un número de seguridad social es a través de una cita cara a cara. Son una entrevista de 10 minutos, media hora, y si les gustas, pues te dan el número de seguridad social. ¿Qué pasa? Que esas entrevistas ya no se hacían. ¿Puso el gobierno algún sistema alternativo? Ninguno. Lo empezó a poner pues en diciembre del 2020, enero del 2021. ¿Qué ocurre? Que aquí la declaración de la renta, los que la tienen que presentar en enero del 2021. Sin un número de seguridad social, tú no puedes pedir tu número fiscal y sin ese número fiscal tú no puedes hacer tu declaración de la renta. Bueno, pues ya te digo la frustración que ha sido llamando a Hacienda y que no hay solución. Básicamente te aguantas. Entonces, pues bueno, yo personalmente estoy pegándome con alguno que pues estamos casi en junio y las declaraciones no las hemos podido presentar todavía. Pero para que veas un poco los retrasos o la problemática del COVID, ¿no? Ese sería un poquito un ejemplo. Perfecto, Javier, muchas gracias. Carolina. Gracias, Antonio. Pues nosotros nos encontramos con puntos positivos y puntos negativos con motivo del COVID. El punto negativo, evidentemente, es la demora en absolutamente todo, el cierre de las administraciones, la paralización y, en general, la ralentización de absolutamente cualquier tipo de trámite. En cuanto a puntos positivos, pues nos hemos encontrado que nos están prorrogando muchos plazos. Por ejemplo, para retirar el TIE se nos daba un mes desde la autorización y ahora no importa que vayas a los 2 meses o 3. Bueno, después de decirlo aquí seguro que nos lo quitan, pero bueno, que hasta ahora nos lo están respetando en atención sobre todo pues a las personas que tienen que cumplir una cuarentena al llegar a su país de origen o al venir para acá o que precisamente pues han contraído COVID. Luego también pues lo que he comentado antes, que se ha prorrogado hasta junio, siempre que acredites haber cumplido todos los requisitos a 31 de diciembre del 2020, pues se está prorrogando hasta junio. No sabemos hasta qué punto eso obedece a una sobresaturación de la administración que se encontró el 31 de diciembre con muchísimas solicitudes que no se pudieron atender y se cumplía el plazo y decidieron prorrogarlo, o
que por motivo del COVID, pues por esa ralentización de las administraciones y tal, han decidido tener un poco de deferencia, aunque no esté regulado, pero sí de hecho y tácitamente pues nos permiten seguir presentando esas solicitudes. Y, por otra parte, en cuanto a los permisos de conducir, por ejemplo, en principio, un británico que tuviese su permiso de conducir del Reino Unido podía canjearlo hasta el 31 de diciembre. Y ahí tenemos también un poquito de flexibilidad que se está permitiendo que esos británicos todavía conduzcan en España, o por lo menos aquí en esta zona, con un permiso de conducción británico, y en junio nos dirán algo. No sabemos tampoco si es por el COVID, por la saturación, pero en cualquier caso nos afecta de manera positiva y pedimos que sigan así, que no nos lo quiten de momento. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Con respecto a este punto, bueno, pues sí que es verdad que las circunstancias a las que tienen que enfrentarse los ciudadanos son dispares, múltiples, y que, bueno, pues que hay que abordar un montón de soluciones al respecto. Voy a utilizar la terminología que ha utilizado en este caso Javier, esta coctelera, y la vamos a trasladar, esta coctelera de COVID más Brexit, a otro ámbito, que es el ámbito de las empresas. Por lo cual, una de las primeras preguntas que me viene a la cabeza es cómo está afectando, cómo ha afectado o cómo podrá afectar el Brexit a las empresas en tiempos del COVID. Y bueno, pues me gustaría también conocer en este punto la opinión de Javier y Belinda. Si nos puede dar un poquito más de luz también, se lo agradecería. Bueno, pues a ver, yo digamos lo que te voy a un poco explicar es sobre todo cómo quedan las empresas inglesas ahora de cara al Brexit, ¿no? Y qué problemáticas están teniendo, sobre todo a la hora de trabajar con la Unión Europea. Pues para empezar, pues ya no hay, la triangulación ya no existe entre empresas. Hasta el 31 de diciembre podíamos hacer triangulación. Pues, por ejemplo, si una empresa inglesa con su número de intracomunitario compraba mercancía a una empresa en Bélgica y la mandaba a un cliente en España, pues al final hacía una triangulación y nadie tenía que pagar IVA. Eso ya no lo podemos hacer. Ahora una empresa inglesa tiene que darse de alta pues en este ejemplo que te he puesto, o en el IVA en belga o en el IVA español, en una de los dos. Entonces, eso sí que supone, digamos, un problema. Otro problema también que se van a encontrar las empresas inglesas es, por ejemplo, ahora a partir del 1 de julio, que creo que entra en Europa, entra en Inglaterra lo llamamos el One Stop Shop, el Import One Stop Shop, básicamente, que es, bueno, pues ahora vamos a productos que queramos vender, creo que es inferior a 150 euros, desde la primera venta tenemos que añadir el IVA de donde se encuentra nuestro cliente. Es decir, si una empresa inglesa pues vende unos muebles a pues a una persona en España, el IVA que tiene que aplicar es el IVA español. Si es en Francia, pues el IVA francés. ¿De acuerdo? Eso, ¿qué pasa? Que al estar fuera de la Unión Europea nos obliga a tener que darnos de alta en el IVA en algún territorio europeo. Lo que estamos viendo es que sobre todo tienden, o la tendencia es, para prepararse, es ir hacia la República de Irlanda por el tema del idioma. Entonces, bueno, pues lo que están haciendo ahí es me registro, me saco mi número de IVA de la República de Irlanda y lo que hago es añadir el IVA de cada territorio según corresponda para este tipo de venta. Y luego, pues, pagaré ese IVA, haré esa declaración de IVA en Irlanda y la Hacienda irlandesa pues pagará a cada territorio lo que le corresponda. ¿Vale? Eso sería otro problema. Y el último problema, vamos a decir, la contrapartida que tiene ahora, vamos a decir, España o cualquier país europeo, esta misma normativa que entra en vigor ahora en julio, en Inglaterra entró en vigor el 1 de enero. Es decir, ahora cualquier venta que quieras hacer por menos de 135 libras a una persona física en Inglaterra te obliga a darte de alta en el IVA inglés y te obliga, por tanto, a añadir IVA inglés a las facturas, digamos, desde la primera venta que realices, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso también implica problemática, ¿de acuerdo? Esos serían unos ejemplos. Pues sí, pues vamos al hilo de lo que comenta Javier. Pues efectivamente hay más formalidades censales, lo que hemos comentado antes de la necesidad de darse de alta en Hacienda con un representante en España, lo cual quiere decir responsabilidad
que eso a nadie le gusta, una responsabilidad personal, digamos. Después, por supuesto, está el tema de la mercancía, porque, claro, la inspección de productos destinados al consumidor va a tener que regularse según pues, la legislación comunitaria. Entonces, todo esto va a requerir una adaptación bastante grande y mucha documentación. Igualmente, pues, los controles de calidad y sanitarios y fitosanitarios, porque hasta ahora pues, todos los productos que estaban dentro de la Unión Europea se entendía que con los certificados valían para toda la Unión Europea. Ahora no. Por otra parte, también, como comentaba Javier, el tema del IVA de aplicación en cada territorio, porque en el caso de la solicitud de devolución de IVA por bienes y servicios adquiridos, por ejemplo, en Reino Unido, hasta ahora una empresa española lo podía hacer directamente a través de un formulario en Hacienda España y ahora va a tener que dirigirse a la Hacienda británica. Entonces, pues, por supuesto, pues es todo mucho más conflictivo, quiero decir, porque requiere mucha más documentación, puede encarecer tanto los servicios como los productos, porque al fin y al cabo todo esto se repercute al consumidor. Pero bueno, ahí estamos nosotros los asesores, supongo, entiendo, y desde aquí así lo digo, para intentar ayudar a todas las empresas que puedan continuar con sus negocios, facilitándoles el camino y, bueno, haciendo que todo esto sea posible. Gracias, Belinda. Con respecto a lo que, bueno, os quería comentar también, es que me gustaría saber, ya que habéis hecho hincapié sobre todo a que ayudáis a empresas, sois expertos en asesorar a las empresas y deis este servicio, me gustaría también poder conocer pues con qué problemática os estáis encontrando en la gestión de vuestro día a día con respecto a las propias empresas. Y aquí sí que me gustaría que todos pudierais comentarme pues alguna experiencia que hayáis vivido y que podéis comentar con el resto de la audiencia. ¿Quién se anima? ¿Patricia? Espera, ¿se escucha? Ay, no se escuchó. Sí. Vale, perdona. En cuanto a la problemática, bueno, realmente son cuestiones técnicas, yo creo, más que nada en el momento que se da de alta a una empresa dentro del software informático, se le da una serie de parámetros en cuanto al tratamiento fiscal de cada una de las facturas, efectivamente, si está sujeto a operaciones intracomunitarias o no. Esa parametrización, lógicamente, hay que cambiarla y efectivamente va a haber una diferencia en cuanto a cómo se expresan las cuentas anuales en un lado al otro en cuanto al IVA en intracomunitario y las diferencias que va a haber ahora en cuanto a los costes. Luego, desde el punto de vista laboral, lógicamente también existe la diferencia que hay ahora mismo en el tratamiento de los trabajadores transfronterizos, en relación con, en nuestro caso, fue bastante traumático porque hasta el 31 de diciembre del 2020 a la 1 de la tarde no sabíamos qué tratamiento iban a tener los trabajadores gibraltareños en España, ni los españoles en Gibraltar. Al final se llegó a una especie de acuerdo que está todavía por definir. Schengen, nos volvimos locos registrando a trabajadores como trabajadores transfronterizos. Al final no ha habido que hacer uso de ello, no lo sabemos todavía porque realmente está por definir en cuanto a la casuística de Gibraltar, pero lógicamente la problemática que nos estamos encontrando es el cambio de los parámetros de la sociedad y lo que es siempre la comparación de las cuentas anuales de un ejercicio al otro por el cambio efectivamente de esos parámetros. Gracias, Patricia. Ignacio.
Perfecto, muchas gracias. Antes de empezar con la problemática, me gustaría hacer un inciso y retrotraerme un poco, porque si no he entendido mal, habías dicho antes en relación con viajar al Reino Unido con el DNI hasta el 31 de octubre. A lo mejor es que me he expresado de manera incorrecta. Se puede utilizar el DNI hasta el final de septiembre. A partir del 1 de octubre, a no ser que tengas el settlement o pre-settlement o un trabajador transfronterizo, como tú acabas de mencionar, tendrás que tener el pasaporte. El 2025 es lo que tiene por ahora de fecha este tipo de personas que tienen el derecho de settlement, pre-settlement o trabajador transfronterizo para viajar con el DNI. Si no, cualquier otra persona tiene que llevar pasaporte a partir del 1 de octubre. Dicho esto, la problemática, estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo, es una cuestión técnica más que otra cosa, es acostumbrarnos a una nueva metodología. Estamos hablando, bueno, pues como comentaba también antes Javier, tanto del Brexit como del COVID. Esto ha cambiado el mercado de cómo se trabaja, evidentemente. Las empresas, bueno, pues son muy pocas, por ejemplo, aquí en Inglaterra, las que están trabajando cómo se trabajaba de una manera cotidiana. Evidentemente esto tiene un efecto en todo el mercado, no solamente a nivel de cómo trabaja el trabajador en la empresa, sino dónde va a comer, porque ya no va al restaurante que estaba al lado de la oficina, se queda en su casa, no coge el transporte público, no tiene que ir a meetings con clientes y desplazarse, se hacen los meetings como se están haciendo ahora mismo, estamos haciendo una presentación y no hay público, el público que hay evidentemente a través de la plataforma, etcétera, etcétera. No obstante, bueno, yo creo que nos podemos habituar a nuevos mecanismos, a nuevas estructuras, a nuevas maneras de funcionar sin ningún problema, siempre y cuando, bueno, pues la técnica esté ahí, la facilidad técnica, que además yo creo que sinceramente, bueno, pues facilita mucho los temas y creo que es beneficiosa en todos los sentidos. Muchas gracias. Gracias. No sé si Javier quiere puntualizar algo con respecto a esta pregunta. Sí, bueno, nosotros sobre todo ha sido los últimos 3 meses del año y estos primeros meses del 2021. Un poquito va de la mano de lo que he comentado antes, como a partir del 1 de enero te tenías que, si vendías a particulares, digamos, ya tenías que darte de alta en el IVA inglés, pues era una avalancha de solicitudes que, bueno, pues que el gobierno inglés, la verdad, pues llámalo por el COVID también, que entiendo que tendrá algo que ver, pero era una demanda muy alta que no tenía personal para gestionarla. Normalmente, hacer una solicitud para una empresa extranjera son 2-3 semanas como mucho. Yo me he visto, vamos, veíamos periodos de 3 meses y cuando incluso les llamabas es que ni habían abierto el sobre todavía, o sea, estaba todavía. Entonces, diciembre ha sido un mes muy, pues sí, pues con mucha frustración y muy tenso, ¿no? Bueno, eso sería, digamos, un problema que hemos visto. A lo mejor también, otro a lo mejor también un poquito peculiar, pero eso es más que nada, muchas empresas se han sacado el EORI, a lo mejor pues porque mandan muestrarios y demás, y ahí pues simplemente necesitan el EORI porque al final no necesitan el número de IVA, no van a hacer ninguna venta. ¿Qué pasa? Que a lo mejor más tarde ese IVA es un IVA provisional para empresas no residentes. ¿Qué pasa? Que más tarde, cuando ya empiezan a vender, se sacan el número de IVA. El número de IVA va asociado a tu EORI oficial, que va a ser el número de IVA con 3 ceros detrás. ¿Qué pasa? Que la Hacienda inglesa, el provisional te lo anula, pero no te dice que te tienes que sacar otro. Entonces, claro, de repente muchas empresas se encuentran en la aduana con que su EORI no vale. Entonces, bueno, ese tipo de, claro, eso al final, pues de nuevo, estrés, porque eso está en la aduana, va a estar ahí 4 o 5 días hasta que te den de nuevo el EORI, ¿no? Entonces, pues bueno, circunstancias así, pues varias, la verdad. Perfecto. Con respecto a las preguntas de la problemática, hay otra cuestión que es problema a la hora de contratar, qué tipo de procesos, licencias, responsabilización, visas. ¿Existe este tipo de circunstancias que pueden generar mucha más problemática a la hora de desarrollar una labor allí? No sé, Ignacio, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, pues este es el sabor del verano, ¿no? La cuestión laboral, la cuestión de las visas, la cuestión de la sponsorización,
desgraciadamente es una falta de planificación y es una falta de información. Es el hábito creado de que, bueno, pues Inglaterra sigue siendo un país dentro del mercado único, de la Unión Europea, etcétera, etcétera, y este no es el caso. Entonces, bueno, a colación también, para que te voy a engañar, de lo que dice Javier, nos estamos encontrando con unos retrasos sustanciales. Se puede hacer, primero de todo, lo que es la solicitud para que la empresa que se constituye en el Reino Unido tenga una licencia de sponsorización. Normalmente, bueno, pues están dilatando estos procesos para la aceptación o no aceptación aproximadamente cuestión de 2-3 meses. Y de esta sponsorización, de esta licencia, van a caer unos números correspondientes que tú vas a asignar a los trabajadores que ya has predeterminado anteriormente en la licencia de sponsorización. Luego, ¿para qué nos vamos a engañar? En el sistema que te da el Home Office se supone que hay un servicio estándar, hay un servicio urgente y hay un servicio extra urgente. Normalmente el estándar se supone que debe tardar aproximadamente unas 2 o 3 semanas. Lo que es el urgente, aproximadamente unos 5 días, y lo que es el súper extremadamente urgente, el día siguiente. Bueno, pues ni el súper urgente ni el extremadamente urgente están funcionando. Aparentemente, bueno, pues tienen un colapso, tienen un retraso como consecuencia no solamente de la falta de preparación de Brexit, sino del COVID también, que bueno, solamente pueden asignar un número determinado de casos y aproximadamente son 10 de los superurgentes. Esto, si me permitís la comparación, que yo creo que es bastante acertada, es como cuando viajas con alguna de las líneas aéreas, que no voy a nombrar cuál es, y te dan la opción de priority boarding. Puede usted embarcar el avión de manera prioritaria si paga usted un extra. Vale, me parece magnífico, lo que pasa es que luego cuando llegas a embarcar te encuentras que el 90% del pasaje tiene el priority boarding, lo cual quiere decir que de prioridad ninguna. Y en esa es la situación en la que nos encontramos. Todo se basa en asesoramiento, planificación, asesoramiento. Porque la gran mayoría de las empresas es que tengo que tener allí a la persona. Algunos te llegan y te dicen el lunes y estamos a jueves. Pues no, va a ser que no. Así no funciona, desgraciadamente. Y poco más. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Quería lanzarte otra consulta con respecto a estas cuestiones y es ¿cómo afecta el Brexit en este caso a los trabajadores europeos que residen en Reino Unido o que quieran ir en un futuro? Pues bueno, a los trabajadores europeos que residen en el Reino Unido no les afecta de ninguna de las maneras. Es más, yo creo que se pueden beneficiar además de una manera sustancial. Ya el simple hecho de que, bueno, pues puedas contar con 2 pasaportes y puedes optar a tener 2 pasaportes, pues yo creo que ya es, bueno, pues un beneficio muy sustancial. Y si luego, como habéis apuntado vosotras, te puedes incluso beneficiar de algún tratamiento fiscal, etcétera, etcétera, bueno, pues incluso mejor. Luego lo que estás haciendo básicamente es un números clausus. Si tú estás aquí y estás legalmente, bueno, pues ahora los demás que tengan que venir tienen que encontrar una empresa que los patrocine y además tienen que tener una licencia para estar aquí, el visado correspondiente, y solamente van a poder estar durante un periodo de tiempo determinado. Y dependiendo de la visa correspondiente que se le haya asignado a la persona, puede luego optar al settlement, al pre-settlement status o a la nacionalidad, a la residencia indefinida, pero no todas las visas. Entonces, oiga usted, si tú estás aquí, estás legalmente y tienes la documentación en regla, la verdad es que lo único que veo son ventajas. A los que quieran venir, pues, oiga usted, es la otra cara de la moneda total y completamente. Como si fueses a Estados Unidos, vamos a ponerlo ahí. Olvídate de la Unión Europea, vete a Estados Unidos, ¿qué puedes hacer? Quedarte allí, vacaciones y de vuelta, ya está. Y tampoco puedes ir sistemáticamente. No es que puedas ir y me vuelvo un mes a España y luego vuelvo otra vez. No, porque la gente de la aduana va a ver cuántas veces estás entrando y saliendo. No, usted lo que está haciendo en realidad es residir aquí. Mi punto de vista es que, no sé si lo leísteis,
Hubo una señorita, me parece que era de Valencia, la semana pasada, que la cogieron en el aeropuerto, un inspector de aduanas, y la tuvieron retenida, me parece que fueron aproximadamente unas 10 horas, y luego la mandaron de vuelta a Valencia. La tuvieron retenida en un centro aparentemente a 2 horas además del aeropuerto. Yo creo que esta mañana mismo estaba leyendo la noticia, se van a poner muy duros con el tema de el flujo de personas y de personas que no están de una manera legal. Esta mañana lo estaba leyendo en el periódico, con todas las aplicaciones que tenemos estas de Deliveroo, de la comida, de no sé qué. Bueno, pues se puso la policía, unos 20 policías, a parar a todos los deliveries, todas las personas que van con un delivery a las casas correspondientes, porque claro, no tienen papeles, ninguno tiene papeles. O la gran mayoría de ellos no tienen papeles, porque claro, yo lo único que necesito es una pequeña moto o una bici, me descargo el app, empiezo a trabajar, empiezo a facturar, pero no tienen papeles. Yo creo que llegará un momento en el que cogerán una cabeza de turco, harán una situación ejemplificadora para que se corra la voz, y ya sí que es verdad que entonces nos habremos enterado todos de que, bueno, pues la situación ha cambiado. Gracias. Gracias, Ignacio. Interesante el ejemplo y la información que nos has transmitido. Otra de las cuestiones que nos quedan para abordar, ya nos quedan muy pocas, pero esto es una de las cuestiones que, bueno, que nos planteamos muchas de ellas. ¿Qué pasa con aquellos profesionales que residen en España y que en el futuro quieren trabajar en Reino Unido? Esta consulta se la voy a trasladar tanto a Belinda y a Carolina para que, bueno, nos den su opinión al respecto. Gracias, Antonio. Nosotros, o por lo menos yo creo que mientras siga en vigor y se siga aplicando el acuerdo y el criterio de reciprocidad entre ambos países, pues en principio no va a haber ningún problema, pero creo que ha quedado bastante bien contestada la pregunta con las respuestas que ha dado Ignacio antes. Creo que podríamos integrarla dentro de las respuestas que él ha dado por no reiterar y no repetir. ¿No, Ignacio? ¿Tú qué opinas? Me repito evidentemente en lo que he dicho, no hay problema. El tema de la reciprocidad está establecido como principio de derecho internacional. No obstante, los profesionales de España o de la Unión Europea solamente podrán venir aquí bajo unas ciertas circunstancias, a no ser que tengan una visa. Y cuando hablo de unas ciertas circunstancias, por ejemplo, estamos hablando de mantener entrevistas de trabajo, ¿vale? Entregar una obra, ¿vale? Dar cursillos, dar conferencias, pero no pueden, la conferencia, por ejemplo, esta no puede ser pagada. En el momento en que haya una función laboral retribuida, se necesita una visa, aunque seas profesional. Hay una pequeña diferenciación entre, vale, puedes ir de vacaciones y volver, puedes venir a hacer una actividad determinada, pero no puede generar una actividad económica. En el momento en que genera una actividad económica y unos emolumentos, tú tienes que tener una visa determinada. Gracias de nuevo, Ignacio. Os iba a lanzar la última pregunta que tengo prevista para todos los panelistas. Sí que es cierto que si ahora comprobaremos si hay alguna consulta adicional en el chat de LinkedIn, pero para terminar, y esta es una consulta y una pregunta que os quería hacer a todos. Sé que, bueno, no sois ni videntes ni pitonisas, pero sois despachos de referencia, es decir, Coleman Coyle, Tax and Advice, Contalsult, Sotogrande Legal Services. Sois despacho de referencia, sois expertos con respecto al tema del Brexit y, como he dicho anteriormente, no quiero que me hagáis de videntes ni pitonisas, pero mi pregunta es, ¿qué pasará ahora tras el Brexit? ¿Vuestra opinión? Patricia. Tendremos, creo, que lo que va a pasar, lo que pasa siempre como con la humanidad, nos tendremos que adaptar. Poco a poco, o sea que no es lanzarte a ninguna conjetura, pero efectivamente, como toda en esta vida, como nos hemos adaptado al COVID, como nos hemos adaptado a estas magníficas reuniones, pero que serían mucho más
dinámicas y a lo mejor si fueran en persona, como nos hemos tenido que adaptar a todo. Realmente va a ralentizar muchísimo lo que son los negocios con el Reino Unido hasta que realmente haya habido una experiencia en cuanto al cambio y que ya haya un know-how por ambas partes a nivel tanto de aduanas, a nivel de funcionariado, a nivel bancario, a nivel de due diligence, a nivel de que no hemos hablado de transfer pricing. Te quiero decir, es que nos podríamos estar aquí eternamente, que realmente operaciones vinculadas. Nos adaptaremos, como siempre nos hemos adaptado. Somos una gran especie y sobre todo la de los asesores. Digo, tenemos una capacidad de transformación y de adaptación a la cual nos están empujando que creo bueno, que en el fondo nos están haciendo estudiar continuamente, nos están haciendo ponernos al día, nos están haciendo transformarnos, innovar, digitalizarnos y reinventarnos y creo que como bien dicen, life will go on. Y digo, quiero aprovechar para despedirme porque tengo que irme. Entonces, solamente quería despedirme y dar las gracias a todos y cada uno de vosotros, sobre todo a mis compañeros desde Londres y dejar dicho a todas aquellas personas que puedan estar viendo live ahora mismo esta sesión de este evento desde LinkedIn o que luego lo pueda haber grabado, que por favor cuenten con nosotros, que lo de expertos es un halago porque estamos en proceso de hacernos expertos en cuanto al Brexit, porque todavía queda muchísimo por saber y todavía quedan fechas límites, como bien sabemos, por cumplir. Así que nada, aprovecho para despedirme y para daros muchísimas gracias y sobre todo a ti, Antonio, por una sesión más estupenda y felicitarte por tu cumpleaños, ¿vale? Le dejo la palabra a mis compañeros de Londres en momento, a ver de Inglaterra, a ver, de Reino Unido, a ver qué me comentan. Gracias. Gracias, Patricia. Gracias, Patricia. Nada. Pues Javier, Ignacio, ¿qué pasará ahora tras el Brexit? Pues, bueno, si quieres empiezo yo. A ver, básicamente, voy a decir que nadie lo sabe. Voy a apoyar también lo que dice Patricia. Al final estamos aprendiendo. Las cosas ahora se han complicado al principio porque es todo nuevo, pero eso al final se va a aplanar y luego mejorará. De hecho, seremos cada vez más eficientes en ese aspecto, temas de aduanas y demás. Desde un punto de vista inglés, pues sí, como dicen los ingleses, se cierran a Europa pero se abren al mundo. Como yo lo veo, pues si te puedo dar un punto positivo del Brexit, al final lo que sí que veo es que, por ejemplo, para nuevos proyectos, para nuevos negocios que puedan aparecer en el futuro, ¿de acuerdo? Ya sean online y demás, sí que es verdad que es un país que yo considero que va a legislar muy rápido para poder atraer a esos negocios, ¿vale? Cosa que a lo mejor a la Unión Europea le puede costar un poquito más porque al final son 27 que se tienen que poner de acuerdo. Los ingleses, pues en teoría solo es entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces ahí creo que puede haber un filón a largo plazo positivo, ¿de acuerdo? Perfecto. Ignacio. Pues brevemente, voy a intentarlo. No puedo estar más de acuerdo con Javier, no obstante, la salida del Reino Unido de la Unión Europea era simple y llanamente por una cuestión de que estamos mejor fuera que dentro. No obstante, la gran mayoría del comercio se realiza con tu vecino, lo cual quiere decir que es con Europa. Creo que al Reino Unido, por la razón además que dice Javier, son muy versátiles, son muy rápidos, son muy pragmáticos. Bueno, pues le va a ir bien. El tema es cuánto tiempo va a tardar en ponerse el mismo nivel económico que estaba antes del Brexit en relación con todo el trade, con todo el comercio que había con Europa, y cuánto tiempo se va a tardar en ponerse al mismo nivel cuando se empiecen a cerrar acuerdos económicos o internacionales, etcétera, etcétera, con China, con Estados Unidos, con Japón, con Australia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el periodo de tiempo? Yo creo que va a dilatarse, va a dilatarse.
Esto, desgraciadamente, bueno, pues no es tan fácil, no está resultando evidentemente ser tan fácil como ellos preveían. Pero no obstante, yo creo que me voy a mojar un poco más, que yo creo que es lo que consiste. Yo pienso que en cuestión de una generación o menos, estamos hablando de unos 20, 25, 30 años como mucho, el Reino Unido potencialmente puede pedir otra vez el ingreso en la Unión Europea. La razón, además de otras muchas, independientemente de cómo pueda ir el tema económico, es que el Brexit fue votado y cuando se analizan, evidentemente, los resultados del mismo, que solamente fue un 48-39, ganó evidentemente la salida por un 52, la franja de edad de la población que votó por el Brexit es una franja que tiene una edad superior a los 60-65 años. La gente de mediana edad o joven no votó por un Brexit, votó por un Remain. Lo cual quiere decir que potencialmente no sería absurdo el pensar que dentro de 20, 25 años, etcétera, etcétera, bueno, pues evidentemente el pensamiento de dentro o fuera de la Unión Europea pues haya cambiado a nivel de los votos. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Carolina, Belinda, ¿qué pasará ahora tras el Brexit? Bueno, pues yo soy pesimista al corto plazo y optimista al medio largo. Y también por lo mismo, porque creo que al corto plazo ambas partes, porque una ruptura al final necesita tiempo para cicatrizar, es que es así. Entonces, no va a haber posibilidad, quiero decir, de una flexibilización en acuerdos concretos, por ejemplo, que yo creo que todos somos conscientes de que nos beneficiamos unos de los otros y que esta situación realmente no beneficia a ninguna de las partes, pero claro, la Unión Europea no va a ceder terreno en ningún momento porque el resto de miembros que no estén de acuerdo con X políticas a nivel europeo pues van a querer seguir el mismo camino que el Reino Unido, lo cual sería inviable. Y bueno, el Reino Unido pues tampoco va a dar su brazo a torcer, eso al corto plazo. A largo plazo, pues entiendo que nos tenemos que entender que en beneficio de todas las partes habrá acuerdos concretos en materias concretas y bueno, y aparte, pensando en España y sobre todo en nuestra zona, nosotros pues somos bastante optimistas pensando en que, aparte del COVID, también por el Brexit, creemos que puede haber un incentivo a la inversión británica en nuestra zona, ya por la calidad de vida, por el tema del clima, etcétera. O sea, creo que en este tiempo se ha demostrado que el británico que tenía aquí una casa de vacaciones lo que quería era quedarse aquí a vivir. Y es más, muchos de ellos han solicitado la residencia, independientemente de la fiscalidad. Y eso pues también a España y sobre todo a nuestra zona pues también nos puede venir muy bien, pues más residente fiscal, con poder adquisitivo medio alto, más impuestos, o sea que vamos a ver la parte buena también y bueno, y ya está, ese es mi punto de vista. Yo comparto, yo estoy de acuerdo con todas las opiniones, pienso que al final pues se volverá, si no a la Unión Europea por parte del Reino Unido, algo va a haber y nos va a pasar lo que nos pasa siempre, que depende del partido político que esté gobernando y depende de las consecuencias que tenga esa decisión que se ha tomado y veamos cómo va repercutiendo a medio o largo plazo, pues volveremos a decir más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer y volveremos otra vez a la Unión Europea o por lo menos a un régimen especial como por ejemplo se está gozando con Gibraltar. Por la proximidad. O el espacio económico europeo, por ejemplo. Exacto. Yo creo que no están en la Unión Europea. Que si no a la Unión Europea como estaban antes de la retirada, algún régimen especial se acordará y algo será pues, por la especial relación y vinculación que siempre ha existido, a pesar de que en determinados momentos hay ahí un poco de antibritánicos, anti-hispanos y hay ahí ese conflicto histórico, pero yo creo que al final se normalizará la situación de tal manera que nos olvidaremos de que esto ha pasado y se quedará en los libros de historia y de los colegios para los peques que lo estudien.
Gracias, Carolina. Gracias, Belinda. Hemos recibido una consulta que es un poquito extensa, la voy a compartir. Es una pregunta que hace Gastón Aguirre Draghi y dice: para cualquiera de los conferencistas, ¿me podrían tal vez informar de cómo está el asunto de la regulación financiera en Reino Unido para aquellos bancos o fondos de inversión que quieran asesorar o ofrecer productos en Europa? ¿Cómo ve la aceptabilidad de Reino Unido a evitar la existencia de domiciliaciones fuera de su jurisdicción, ejemplo Luxemburgo o Ámsterdam? Esta es la pregunta que me hacen. Mi conocimiento en este campo es muy limitado. No obstante, lo que sí entiendo es que hay un tema que es una licencia que se llama Passport, que es evidentemente lo que se tenía antes de la salida, por el cual cualquier empresa financiera, fondos de inversión, etcétera, etcétera, aquí en el Reino Unido podía operar en cualquier país de la Unión Europea y con clientes de la Unión Europea. Con la salida del Reino Unido, evidentemente, ya se ha acabado la licencia esta, o como se denominaba, o se denomina Passport. Lo cual quiere decir que no, si hay una institución financiera aquí en el Reino Unido, tiene que montar una sociedad y darse de alta en el servicio de capitales, en las autoridades competentes, etcétera, etcétera, en España o en cualquier otro país de la Unión Europea, para poder ofrecer los servicios correspondientes o los productos en Europa o a clientes europeos. Dicho esto, como digo, mis conocimientos en este sentido son muy limitados y bueno, entiendo que desde aquí, desde Inglaterra, no se pueden prestar estos servicios y ofrecer estos productos financieros. Gracias. No sé si alguien quiere puntualizar algo más con respecto a esta consulta de Gastón. Y si no, pues simplemente os quería agradecer a todos vosotros, a todos los panelistas por colaborar y compartir su experiencia. Gracias, Ignacio, gracias, Javier, gracias, Belinda, gracias, Carolina, gracias a Patricia, sobre todo por compartir vuestra experiencia en este encuentro de profesionales para abordar todos los retos y oportunidades que necesitan las empresas y los ciudadanos. Deseando que este foro haya sido una excelente oportunidad para conocer diferentes visiones, recomendaciones, estrategias para abordar todos aquellos retos, ver con otra perspectiva el desarrollo profesional a causa del Brexit, más, como bien ha dicho, me ha gustado mucho el símil que ha hecho en este caso Javier, la costelera COVID-Brexit. Por lo cual, bueno, pues gracias a todos por vuestra asistencia. A todos los asistentes agradezco, pues bueno, su interés y su participación en este segundo foro internacional sobre las novedades del Brexit. Y bueno, pues nos vemos próximamente en nuevos foros. Así que muchas gracias a todos, que tengáis una muy buena tarde. Lo dicho, gracias Javier, gracias Belinda, gracias Ignacio, gracias Carolina y Patricia, que ya no está con nosotros, pero gracias de nuevo. Así que tengáis una muy buena tarde y nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Gracias. Gracias igualmente. Felicidades, Antonio. Disfruta de tu cumple. Eso, gracias. Qué mejor que celebrando en un foro internacional. Gracias. Gracias. Claro.